Venga, vamos por el tercero. Lo que vamos a ver ahora es la clasificación de los derechos, se dice por generaciones, es decir, cómo han ido apareciendo a lo largo de la historia. Reconocimiento legal de los derechos del hombre a lo largo de la historia. Los primeros que aparecen están relacionados con la Revolución Francesa de 1789. Son derechos, se llaman de primera generación, siglos XVII y XVIII. Es el momento en el cual se va a derrocar al antiguo régimen. Es la caída del absolutismo y la revolución de un pueblo por alcanzar unos derechos que consideraba les estaban absolutamente restringidos. Estos derechos son los derechos civiles y los derechos políticos. Vamos a ver qué son cada uno de ellos y os voy a poner algún ejemplo. No preocuparos que esto no es nada complicado. Aquí están. Derechos civiles serían, lo voy a echar un poquito para el lado, estamos en los de primera generación, aquellos que son esenciales de la persona y se te reconocen en la medida en que perteneces a un país, es decir, estás gobernado por un Estado. Estos derechos civiles que primero aparecen son el derecho a la vida, por primera vez, nada de pena de muerte, el derecho a la libertad, que ahora vamos a ver que por ejemplo se expresa en la posibilidad de elegir a los miembros de tu gobierno, a decir lo que piensas, libertad de pensamiento, libertad de creencia, y el derecho a la propiedad, para que nadie, sin una causa justificada, te pueda arrebatar un bien que es tuyo. Además, estos derechos civiles, por primera vez en la historia, reconocen la limitación del Estado a hacer lo que quiera. Como sabéis, la caída del absolutismo se pretende sobre todo para impedir que el que gobierna lo haga a su antojo y sin ningún tipo de limitación. Sigo. Derechos civiles, y son también derechos de primera generación los derechos políticos, son los que están aquí. Relacionados con la libertad política, puedes elegir a tus gobernantes, puedes ejercer cargos públicos. De hecho, hay un artículo de los derechos humanos donde se reconoce la democracia como el único sistema político que garantiza el cumplimiento de todos los derechos y donde se dice claramente que no solamente tú votas a los candidatos, sino que tú puedes ser un candidato y ser votado por el resto de ciudadanos. Se atribuyen, por tanto, a los ciudadanos de un país. Derechos civiles, derechos políticos. Avanzamos en el tiempo. Derechos de segunda generación. Van a aparecer en el siglo XIX como resultado de la Revolución Industrial. Esto supongo en historia, si no lo habéis visto, este año no, el año que viene seguro que sí. Surgen por la reclamación que van a hacer los obreros en este mundo mecanizado, ¿no?, donde se empieza a fabricar de forma automatizada, la reclamación que empiezan a hacer los obreros por las condiciones de vida y de trabajo. Es un momento en el que la obsesión por la producción llega a explotar al individuo. Entonces los obreros llega un momento que se manifiestan y consiguen que se empiecen a defender los primeros derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ver en qué consiste. Aquí está. Derechos sociales, económicos y culturales. Me he hecho para allá. Derechos de segunda generación. En esta imagen, por ejemplo, niños, ¿no?, que se utilizaban para trabajar, explotación infantil al máximo, horarios de 14, de 16 horas, una situación absolutamente indigna. Estos derechos, económicos, sociales y culturales, se reconocen a los individuos como integrantes ya de un grupo social especial. Es decir, es la primera vez donde se va a empezar a legislar en función del grupo dentro de tu país al que perteneces. Por ejemplo, no es lo mismo los derechos de los trabajadores que los derechos de los consumidores, que también tenemos, el hecho de que tú puedas reclamar el tema de las garantías, si algo se te ha roto fuera antes, ¿no?, de lo que está previsto. Los consumidores tenemos derecho a hacer reclamaciones. Los derechos que tienes como miembro de una familia. La familia es una institución protegida por el Estado. Es decir, por ejemplo, hay prestaciones que no se dan con carácter individual, sino porque una familia está en una situación determinada. Los derechos específicos para sectores como la infancia, los derechos de los niños. He puesto aquí algunos ejemplos. Por ser trabajador, pues tienes derecho a un salario mínimo, tienes derecho a una huelga, tienes derecho a unas vacaciones. El tema del acceso a la salud, a la vivienda, pues para proteger a la institución familiar. El derecho a la educación o la cultura, pues en principio los niños están obligados a ir al colegio, los derechos humanos, esto está reconocido. En España, pues sabes que es hasta los 16. En definitiva, derechos económicos, sociales y culturales por pertenecer a un grupo con unas características especiales.
Ya veremos, por ejemplo, lo que son los convenios laborales, que afectan a un grupo de trabajadores en función de la profesión que están realizando. No es lo mismo si eres bombero, que si eres profesor, que si eres carpintero, que si eres médico, que si eres ingeniero. No tiene nada que ver. Sigo para adelante. Derechos de tercera generación. Surgen a partir de las guerras mundiales que azotan Europa en el siglo XX. Y hay situaciones, ¿no?, donde está claro que la dignidad del ser humano quedó absolutamente tirada por los suelos. Se llaman derechos de solidaridad. ¿Qué comprenden? Pues principalmente la defensa de la paz, es decir, el derecho que tenemos a vivir en un estado en paz, en un país en paz, la libertad de los pueblos, a determinar cuál es el sistema de gobierno y cómo gobernarse, en una nación, por ejemplo, una nación que es un grupo identitario, ¿no?, que quiere un territorio determinado. Bueno, pues es el caso, por ejemplo, de Israel, ¿no? La nación judía no tenía país y en un momento determinado, pues las Naciones Unidas le concedieron un país. La libertad de los pueblos, por ejemplo, para habitar un territorio y gestionarse como ellos consideren. Aparecen los primeros derechos de ecología, de medio ambiente, protección del planeta, que ahora están muchísimo de moda. Son derechos, por tanto, colectivos, ya no son individuales. O sea, ya no eres tú por ser niño o tú por ser mecánico, sino que a todo el colectivo de un país se le asigna este derecho. Por tanto, son dueños de estos derechos de solidaridad no los individuos, sino todos los miembros por igual de un Estado. Siglo XX, derechos de solidaridad a partir de las guerras mundiales. Sigo. Derechos de cuarta generación. Son situaciones que nos estamos encontrando ahora en el siglo XXI. Estamos en un mundo globalizado donde se producen muchísimos desplazamientos de un sitio a otro que han generado polémicas que hay que intentar resolver. Aparecen así y están reconocidos en los derechos humanos el derecho que tienen los refugiados, gente, por ejemplo, que está huyendo de un país en guerra, se han quedado sin casa, se han quedado sin trabajo, no tienen forma de sustentarse y buscan refugio en otros países con causa justificada. Es el derecho al asilo político, lo que se está viviendo ahora mismo, pues con todos los refugiados sirios, ¿no?, que huyen de su país y piden a Europa que de alguna manera se les acoja hasta que la situación allí se solvente. Desgraciadamente son gente que vive, lo he puesto aquí, en campos de refugiados en unas condiciones demasiado complejas y que, bueno, que a veces es verdad que ponen en entredicho su dignidad. Es un tema que tenemos que resolver sin duda. Vale, aquí me paro. Adiós, sigo. Veremos luego lo que vamos a ver en el siguiente es la historia de cómo se escribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Venga, nos vemos en un minuto. Bueno, lo que tú decidas.